Estudiantes de segundo año de secundaria, bienvenidos a esta semana número 9 de clases virtuales en el curso de geometría. El día de hoy vamos a realizar un tema que es la continuación de cuadriláteros. Ya hemos estudiado los trapezoides, trapecios y el día de hoy nos vamos a enfocar en los paralelogramos, algunas propiedades básicas y cuál es su clasificación. Muy bien. Los paralelogramos es aquel cuadrilátero que tiene sus dos pares de lados opuestos paralelos. Por ejemplo, AB paralelo con CD, BC con AD. Algunas propiedades es que en todo paralelogramo los lados opuestos son paralelos e iguales. Por ejemplo, BC es igual a AD, AB es igual a CD. Además, los ángulos opuestos son congruentes. Ángulo A es igual a ángulo C, ángulo B es igual al ángulo D. En todo paralelogramo las diagonales se bisecan, es decir, se cortan en un punto medio. Las diagonales se intersectan en un punto O que va a generar segmentos iguales. AO es igual OC igual BO igual OD. La clasificación se clasifica en romboides, rombos, cuadrados y rectángulos. El romboide es un paralelogramo cuyos lados son desiguales, ¿no? En este caso, lados contiguos son desiguales. Por ejemplo, AB diferente de BC, pero los lados opuestos sí se mantienen con la misma longitud. Además, se intersectan en un punto O las diagonales formando segmentos iguales. El siguiente paralelogramo es el rombo. Es considerado un polígono equilátero ya que todos los lados son congruentes. Además, los ángulos opuestos tienen la misma medida. B es igual a D, A igual C y sus diagonales se intersectan formando un ángulo de 90 grados. AO es igual BO, que es igual OC y es igual OD. El siguiente paralelogramo es el rectángulo. Es considerado como un polígono equiángulo, ya que todos los ángulos son congruentes, es decir, de 90 grados. Si trazo sus diagonales, aquí sí se va a generar segmentos iguales. BO igual OC igual AO, que es igual OD. Muy bien. También los lados opuestos no son iguales. AB igual CD y BC igual AB, ¿no? Recuerda que en un rectángulo todos los segmentos que divide este punto O son iguales, que es diferente en el rombo, ¿no? Y en el romboide, donde solamente para cada diagonal va a ser punto medio. Muy bien. Continuamos con el último paralelogramo, que es el cuadrado, considerado como un polígono regular, ya que los lados y los ángulos son iguales. Además, si trazamos diagonales, se intersectan formando un ángulo recto y actúan como bisectrices. 45 grados, 45. Además, si trazamos sus diagonales se intersectan en un punto O donde todos estos segmentos son iguales. A continuación, les explicaré algunos ejercicios para que quede claro, ¿no?, este tema de paralelogramos. Primer ejercicio. Si ABCD es un rombo y BMC un triángulo equilátero, calcular X. Recordemos las propiedades de un rombo. Todos los lados son iguales. Si ese lado BC no coincide con el del triángulo equilátero, también los demás serán de la misma longitud. Los ángulos opuestos en un rombo son congruentes, 40 grados, 40 grados.
Además, el ángulo B también será igual al ángulo D. En un rombo los ángulos suman 360 grados menos 80, la diferencia sería 280 para estos ángulos B y D. Voy a colocar aquí una variable alfa, donde 2 alfa será igual a 280 y el valor de alfa es 140. Cada uno de estos ángulos es 140 grados. Colocamos acá 140. Siempre coloca en la gráfica todos los datos, ya que eso te va ayudando para poder encontrar una solución más precisa con respecto a la variable que te piden, en este caso x. Este ángulo es 60 grados. Triángulo equilátero, todos los ángulos miden 60 grados. Observas este triángulo ABM tiene dos lados iguales, por lo tanto es un triángulo isósceles. Quiere decir que los dos ángulos van a medir x. En este ángulo central todos suman 360. Tengo 140 más 60, 200, entonces la diferencia sería 160. Para hallar x sumamos los ángulos en el triángulo. 2x más 160 será igual 180 grados. 2x es igual 20, donde el valor de x desarrollando será 10 y este será mi resultado. El valor de x es 10 grados. Aquí está la respuesta para x. Muy bien. El siguiente ejercicio me indican que en un paralelogramo PQRS graficamos primero la figura PQRS. Además, el ángulo Q mide 100 grados y me están hablando de las mediatrices. Recordemos que la mediatriz es una recta perpendicular que se ubica en el punto medio de uno de los lados. Me dicen que las bisectrices de los lados PS, aquí en PS ubicamos el punto medio y trazamos la recta perpendicular, 90 grados. De PS y RS, ubicas también en RS y trazas la mediatriz, 90 grados, y estos son iguales. Se intersectan en un punto F en el lado UR. Determina la medida del ángulo PFS. Me piden este ángulo PFS, completamos uniendo estos vértices para colocar el ángulo a calcular. En una mediatriz tiene la propiedad de formar triángulos isósceles. Estos dos segmentos, lados, son iguales. Además, acá también es el punto medio. Forma triángulos isósceles. Quiere decir que en este triángulo FRS, será isósceles, porque aquí está la mediatriz. Entonces, voy a colocar aquí, para diferenciar, los lados son iguales. Si esto es 100 y se trata de un paralelogramo, forman una C de conjugados, este ángulo sería 80. Como es triángulo isósceles, este también sería 80 grados. Además, los ángulos opuestos son iguales. Acá es 100, el ángulo Q será igual al ángulo S. Ángulo Q igual al ángulo S. Mide 100. Entonces, para completar, esto sería 20. Acá también hay un triángulo isósceles PFS, triángulo isósceles, 20 grados. Sumamos los ángulos en el triángulo
PFS igual a 180. Sería 20 más 20, 40 más X, 180, donde X es 140 grados y esta sería mi respuesta, X 140. Siguiente ejercicio. En un ABCD es un cuadrado, quiere decir que todos los lados son iguales y de 90 grados cada uno. También CED es un triángulo equilátero. Como este lado coincide con el del cuadrado, también será iguales. X, entonces aquí es 60 por triángulo equilátero. Sumamos acá, observas un triángulo isósceles, dos lados iguales, por lo tanto estos también serán iguales. 2 alfa más 150, 90 más 60, es igual a 180. 2 alfa será igual a 30, donde el valor de alfa es 15. Pero me piden hallar X. ¿Cómo encontramos X? Este ángulo E es de un triángulo equilátero y mide 60 grados. Quiere decir que alfa más X es 60. Como alfa es 15, entonces reemplazamos 15 más X es igual a 60, donde el valor de X será 45 grados y este es mi resultado. Respuesta allí está. En el siguiente ejercicio que veremos a continuación, estamos aplicando las propiedades de ángulo romboide. Acá está el ejercicio. En el ejercicio me da acá, que ya veremos a continuación, y me piden calcular el trapecio ABC. Muy bien. ¿Cómo desarrollamos? La figura me da un cuadrado que todos los lados serán iguales, ¿no? Lados iguales. Colocamos acá para diferenciar lados iguales, todos, y de 90 grados. Todo es 90 grados. Muy bien. Además, me da un ángulo de 82 de 5. Calcular el perímetro del trapecio ABCE. Todo esto es 90 grados. Aquí me da un ángulo de 82. Aquí tienes un triángulo, isósceles, eso será 45 grados. 82 menos 45, este ángulo será 37. Tienes triángulos notables, 37, 53. ¿Recuerdas que al 37 se le opone 3K, ¿no? Aquí, a ese 95K donde K es 1. Por lo tanto, al 53 se le opone 4, 3. Muy bien, eso también será 4 porque es un cuadrado. Y me piden hallar el perímetro del trapecio ABCE. Sumamos todo, 4 más 4 más 5 más 4 más 3. Esto será 4 más 4, 8, más 5, 13, más 4, 17, más 3, 20. Sería la respuesta. Y por último, sobre el lado AF de un rectángulo ABCD, se toma un punto F. Aquí me dan el rectángulo ABCD, se toma un punto F, de modo que FC es igual a BC. Además se traza una perpendicular a FC. Calcula AB si BM es 6. Me dicen que se traza una perpendicular a FC, que es BM, una perpendicular. Muy bien, aquí voy a colocar ángulos, variables, alfa, vamos a colocar como son isósceles, aquí sería alfa, por alternos internos aquí es alfa. Se trata del teorema de la bisectriz. Por lo tanto, el valor de X es 6. Con el teorema de la bisectriz, ¿no? Tiene 90 ángulos iguales.
el valor de AB sería 6.